Muy buenas tardes, queridos hermanos y también queridos amigos. Tengo que adelantaros que hoy es día 8 de junio del 2024. Es sábado y es el día anterior a las elecciones para el Parlamento Europeo. Y sigo informándoos de que este es un vídeo que lo voy a grabar en medio de una profunda tristeza y frustración. Sí, profunda tristeza y frustración, pero a la vez también con una gran esperanza en Dios, quien nos declara: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esto nos lo dice en el libro del Apocalipsis. Bien, es una hojita de calendario con añadidos personales de un servidor, como acostumbro hacer. Es la hojita del calendario La Buena Semilla del miércoles 22 de mayo, es decir, hace 2 o 3 semanas. Y arranco del texto de la cabecera. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo, que es el que escribe esto, al día del Señor. El día que tendrá que intervenir el Señor con este mundo, que le ha dado la espalda, que no ha querido saber nada de él, que a lo máximo han tenido muy buenas palabras cuando les ha interesado, y en otros casos religiosidad no exenta de hipocresía. Pues bien, el Señor intervendrá un día, y nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y luego añade más adelante: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el título de la hojita, en forma de pregunta, es el siguiente: ¿cambiar el mundo? Sí, repito, ¿cambiar el mundo? Por supuesto que esto es un eufemismo, o si lo queremos, un idealismo. ¿Cómo podemos decir que vamos a cambiar el mundo cuando todos nuestros hechos y nuestras obras van en la dirección contraria? Leo el contenido. A veces nuestras sociedades occidentales, la rica, la poderosa, la todopoderosa Occidente, a veces nuestras sociedades occidentales se jactan de haber hecho en pocas décadas un mundo mejor. Ya se pueden ir jactando todo lo que quieran, que eso de un mundo mejor, nada de nada. Un mundo más libre, dicen ellas, un mundo más generoso. Y pregunta la hojita: ¿es esto cierto? En realidad, la modernidad no ha cambiado nada, pero absolutamente nada. Y si ha habido algún cambio, ha sido un cambio a peor, por las cosas que veremos luego a continuación. No ha cambiado nada a los problemas de la humanidad.
Desde el final de la última guerra, en 1945, ha habido centenares de conflictos armados, los cuales dejaron un sinnúmero de muertos y desplazados. Pensábamos que la Segunda Guerra Mundial iba a ser la última. Y Dios quiera que en realidad sea la última. Pero ya sabemos que hay alguien que está amenazando incluso con una tercera guerra mundial. Por lo tanto, eso de haber mejorado la sociedad, no sé en qué se basan. Hoy en día tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, o si lo queréis, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y de paso Rusia va amenazando a la OTAN y a Occidente diciendo: ¿cómo os impliquéis en esta guerra? Aprieto el botón. Y viene la tercera guerra mundial, donde con los sistemas modernos de ahora, como se dice comúnmente, no quedaría títere con cabeza. Otra escena actual: Israel y Gaza. Cada día sabemos de muertos y de más muertos, muertos inocentes, niños, mujeres, gente que no ha hecho nada para morir. Sin ir más lejos, ayer viernes, la primera ministra danesa fue atacada con peligro de muerte, aunque gracias a Dios no le ocurrió nada. No le ocurrió nada, pero ha tenido que suspender toda su agenda como primera ministra de estos días. Pregunto un poco maliciosamente, si pensáis que todo esto son las mejoras que la sociedad ha realizado, pues entonces no sé qué deciros. ¿Verdad que sí? Continúo la lectura. Cada año millones de personas mueren de hambre. Son innumerables los que no tienen acceso al agua potable. Así de claro. Y malviven en lugares como este que tengo a mis espaldas. En lugares como este están malviviendo. Por supuesto que la sociedad, o una parte de la sociedad, se ha esforzado, y esto también lo tenemos que reconocer, en crear distintas ONGs que intentan paliar en la medida que pueden tanta injusticia social y tanta hambre. Me viene a la memoria Médicos Sin Fronteras, me viene a la memoria Children's Children, y estas dos ONGs las conozco muy bien, las conozco personalmente muy bien, y ellos también me conocen a mí. ONGs como UNICEF y un montón más, y hacen lo que pueden, pero es que no pueden hacer más, no pueden hacer más. Hoy en día, este tercer mundo, que vemos especialmente en África, no hay agua para beber, en Asia y en otros países más, en este tercer mundo no tienen casi de nada. Un poquitín me viene a la memoria aquel ejemplo de los 4 leprosos de los tiempos del profeta Elías, que está la historia recogida en el segundo libro de Reyes, capítulos 6 y 7. Estaban muertos de hambre. Se dice allí que se comían la carne prácticamente unos a otros. Se vendía carísimo todo y no había. Y estos 4 leprosos
Pensaron, nos vamos a acercar al campamento enemigo y si nos dan la muerte da igual, igualmente vamos a morir. Y si encontramos algo, y mira por dónde. La providencia de Dios. Encontraron allí un montón de víveres. Y como decimos ahora, se tiraron como lobos. Como hubiéramos hecho nosotros también. Se tiraron como lobos hacia los víveres. Gracias a ello. Bueno, aquí en Occidente, pues aún tenemos hospitales. Hoy es sábado. Hace 2 días yo estaba ingresado en el hospital de al lado de mi pueblo, con mascarilla incluso. Porque me detectaron en urgencias arritmias en el corazón y el pulmón afectado también. Y tratamiento que me han dado para mucho tiempo, con continuas revisiones que me harán el mes que viene, tanto del corazón como de los pulmones. Pero he de dar gracias a Dios que aquí en Occidente tenemos este tipo de hospitales. Sin embargo, dentro de la sociedad, por llamarle de alguna manera, de estos que estoy citando, no hay nada de nada. Continúo. ¿Y qué decir de los problemas de la sociedad? Enfermedades, dramas personales, dramas familiares. Tengo yo puesto aquí en mis notas, no, más adelante vendrá. También podríamos hablar de los escándalos políticos, sí. ¿Cuándo habíamos visto nosotros tantos escándalos políticos como los hay ahora? Que si la mujer de, que si el compañero sentimental de la otra, que si esto y que si lo otro. Y sabéis, queridos hermanos y queridos amigos, ¿a qué nos ha conducido todo esto? A la desafección de la política. ¿Habéis escuchado alguna vez en los congresos de nuestras naciones a los políticos denunciarse y decir, y tú más, y tú más? Porque yo sí que lo he escuchado, y vosotros también. Y tú más. No hace falta dar nombres, porque más o menos todos hacen lo mismo. Unos más, por supuesto, otros menos. Pero el caso es que ha habido una gran desafección por la política. Muchas veces decimos, ¿para qué voy a votar? Si me prometen esto y luego no cumplen nada. Pero claro, al fin y al cabo tendremos que votar. Hay una máxima con la que estoy totalmente de acuerdo, que dice, más vale un mal gobierno que la ausencia del gobierno, que nos conduciría a la anarquía y a una guerra civil. Por supuesto, dentro de los males, pues tenemos que elegir lo menos malo. Digo escándalos políticos y también escándalos financieros. Sé de lo que me hablo. Escándalos financieros. Como la gran mayoría de los que me veis, sabéis que yo he trabajado bastantes años en la banca. En mi oficina bancaria he visto de todo. Incluso he visto que hasta nuestro presidente acabara en la cárcel. Y no es el único, Creo que fue el primero, pero después de él ha habido otros más. Incluso hay alguno que en la actualidad sigue en la cárcel. Sí. Escándalos financieros. ¿Y qué decir de la esclavitud publicitaria? Hay un dicho por aquí que reza así: si no te ven, es que no existes.
Y este dicho se escribe para que te anuncies en tal o en cual perfil, porque como no te vean, nadie te va a comprar. Sí. O incluso de la adición a los medios de comunicación. Sigue la lectura. Deseamos el mundo de paz y justicia que Dios establecerá un día. Pues sí. Aunque los agnósticos y los incrédulos esto no lo crean, la Biblia lo dice. Y los creyentes lo creemos a pie juntillas. Dios establecerá un mundo de paz un día, cuando se cumplan las palabras de Cristo en las bienaventuranzas. Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Me gusta mucho la forma de decirlo de Jesús. No dice que aquellos que ahora están pasando hambre y sed, se cubrirá su carencia, sino que dice algo más. Dice que serán saciados. No solo cubrir su carencia de ahora, es que serán saciados. Les sobrará la justicia y el hambre cuando el Señor intervenga. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y mientras tanto, queridos hermanos, anhelamos que el Señor reine en cada corazón y en cada familia. Sí, el deseo de aquellas familias que hemos conocido al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, deseamos lo que se cumplió en la persona de Timoteo, uno de los colaboradores de Pablo, donde cuando le escribe la segunda carta el apóstol San Pablo, en el capítulo 1, habla de su madre Eunice, habla de su abuela Loida y dice: tú has heredado la fe de tu madre y de tu abuela, no porque la fe se herede, sino porque te la han sabido traspasar, enseñándote las Escrituras, y tú siguiendo sus pasos en una acción libre. Nadie te presionó, nadie te coaccionó, pero viendo el ejemplo de ellas, has seguido el paso de ellas. Debemos reconocer que hemos contribuido, cada uno a su nivel, al mal y a la injusticia del mundo. Sí. Por supuesto, quisiera ser justo y no etiquetarnos a todos de la misma manera, pero al nivel que haya sido, unos más y otros menos, cada uno de nosotros hemos contribuido a esta injusticia del mundo. Por eso, el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su profecía, escribirá: todos nosotros, no unos sí y otros no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Es que todos hemos contribuido, cada uno en una medida, pero todos hemos contribuido. Continúa la hojita. Pero en la cruz de Cristo encontramos la respuesta de Dios, quien entregó a su Hijo por amor a nosotros. Sí, la respuesta de Dios. El Salmo 85 y versículo 10 dirá que la justicia y la paz se besaron. En la cruz de Cristo encontramos estas dos cosas: la justicia de Dios, que por ser justo nos condenaba al ser nosotros pecadores, y la paz de Dios que da a todos aquellos que le reciben como Salvador. Se encontraron, se besaron, se abrazaron, y esto solo se pudo producir en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo encontramos la respuesta de Dios, quien entregó a su Hijo por amor a nosotros.
Deseamos que cada uno lo invite a entrar en su propia vida, pero no con la esperanza de cambiar con ello el mundo, no, sino para volverse a la cruz de Cristo y recibir el perdón de sus pecados. No hemos de acudir al Señor pensando que con este acto vamos a cambiar al mundo y un mundo injusto lo vamos a convertir en un mundo justo cuando vean nuestras buenas obras, cuando vean nuestra manera de vivir, nuestra ética, nuestra justicia, y entonces reaccionarán. No, hombre, no, de ninguna manera. El mundo no se cambia por nada que hagamos nosotros, si bien tenemos que hacer esto. Primero, para serles testimonio de cómo hay que vivir una vida, y en segundo lugar, para condenar la forma de vivir que han adoptado ellos. No para cambiar el mundo, sino para volverse a la cruz de Cristo y recibir el perdón de los pecados. Para eso hemos de hacer las cosas. Nada de cambios, nosotros no podemos cambiar, pero sí en la cruz de Cristo recibir el perdón de los pecados. Como le dijo el Señor Jesús a aquella mujer pecadora del capítulo 7 de Lucas y versículo 48. Mujer, tus pecados te son perdonados, que lo sepas, ve en paz, por favor. Eres una gran pecadora, pero has venido arrepentida a mis pies, has llorado, has derramado lágrimas, tus pecados te son perdonados. Ve en paz. También la paz, también el gozo, Sobre poco has sido fiel, le dice el Señor a uno, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué importante es, queridos hermanos, que hayamos sido fieles en mayor o menor medida, pero hayamos sido limpios delante del Señor una vez entregada nuestra vida a Él, porque Él nos dirá, entra en el gozo de tu Señor, y entraremos en el gozo del Señor. Justificados pues por la fe, dirá el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos hablado de la paz que el creyente recibe, la recibe a partir de ese momento. Y además también en la fuerza del Señor, Mientras yo meditaba en estas hojitas, en esta hojita que es una, venía a mi mente la porción de Isaías, capítulo 40, donde dice allí el profeta que Dios multiplica las fuerzas de los muchachos, las fuerzas de los que no tienen ninguna. Pues el Señor se las multiplica y dice que los muchachos, a pesar de su juventud y de su virilidad, se fatigan y se cansan. Sin embargo, los que confían en el Señor tendrán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, andarán y no se fatigarán, ni se cansarán. Pero para ello hay que confiar en el Señor. Y concluye la hojita. Vale la pena leer la Biblia para saber más y para creer lo que Dios nos dice a través de ella. Claro que vale la pena leer la Biblia, como hacían los habitantes de Berea, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, que dice que cuando Pablo llegó allí a Berea, escucharon con interés y abrieron las Escrituras para comparar si lo que Pablo decía se ajustaba a lo que decía la Biblia, y era exactamente igual. Y concluye la historia diciendo que creyeron muchos de ellos, y no pocas mujeres. La Biblia trae a la vida estos resultados. No puedo dejar de pensar, hace ya 60 años,
cuando se puso una Biblia en mis manos. Yo tenía 18 y comencé a leerla. No puedo dejar de pensar cómo lloraba, cómo salían lágrimas físicas de mis ojos leyendo la palabra de Dios. ¿Y cómo acabó esa historia? Os la podéis imaginar. Pidiéndole al Señor que perdonara mis pecados y echándome en sus brazos, porque la Biblia cambió mi manera de pensar y a partir de ahí también y de vivir. Así pues, queridos hermanos, vamos a terminar en oración al Señor. Yo no sé si otra vez te voy a poner en compromiso, Noemí. Me ha hecho señas de que no viene arreglada. Oye, que no tienes que ir a ninguna boda, ¿eh? No tienes que ir a ninguna boda. Y ya te conocen por otras veces. Va, hombre, va, ven aquí, termina en oración. Esta es una de mis primeras convertidas, ¿cómo la quiero? Es una hija mía. Ven aquí, ten esto. Y termina al Señor en oración. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor, y nos cambiaste, Señor. Sin ti no hubiéramos podido hacerlo, Señor. Gracias porque tú obras en nosotros, Señor. Gracias por estos vídeos que también Marcino da para vosotros, Señor. Para los que escuchan, Señor, que sepan que no hay nada mejor que creer en ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Apaga, por favor.